Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. El Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El impacto geopolítico del mar meridional de China en el ajedrez internacional, a cargo de nuestro expositor y miembro de número, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Voy a resumir su currículum a continuación. El doctor Miguel Ángel Rodríguez es abogado internacionalista y jurista peruano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una tesis sobre Derecho Internacional del Mar. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y ha sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Además, es miembro de varias organizaciones y ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo 5 grados de doctor honoris causa y el título de Internacionalista del Año en el Perú en varias ocasiones. También es autor de 8 libros y columnista permanente en diarios y revistas peruanas. He resumido el currículum del doctor Rodríguez Mackay y a continuación les doy la palabra al presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú en la figura del contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por acudir a nuestro llamado para escuchar esta interesantísima conferencia. Para comenzar, quisiera hacer un pequeño preámbulo. Ya que vamos a hablar del tema de la China, es conveniente recordar que en el siglo II a.C., los chinos iniciaron el intercambio comercial con Occidente, fundamentalmente con el Imperio Romano, que recién comenzaba su periodo de engrandecimiento. Como el producto más cotizado que se exportaba de la China era la seda, a esta vía se le llamó la Ruta de la Seda. Esta ruta tenía muchos ramales y pasaba por diferentes reinos e imperios, que fueron sucediendo a lo largo de la geografía y del tiempo, como fueron la India, Persia, el Imperio Otomano, el Imperio Mongol, Egipto, Fenicia, etc., hasta llegar a las orillas del mar Mediterráneo frente a Europa, en donde en determinado momento los reyes del transporte eran los venecianos y los genoveses, hasta que entró en el Imperio Otomano. Esta ruta terrestre estuvo vigente hasta el siglo XVI, o sea, más de 17 siglos, en que, debido al descubrimiento de la ruta marítima, prácticamente desapareció. Muchos de los conocimientos e inventos vitales para el desarrollo del hombre de Occidente fueron traídos de Oriente. Entre ellos tenemos gran parte de las matemáticas, como el álgebra, por ejemplo, la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora, y muchísimos inventos más que llegaron a Europa a través de esta ruta de la seda. Pero trasladándonos al presente, vemos que con el crecimiento acelerado de la China actual, esta vía comercial, que ahora es multimodal, ha renacido con el nombre de la nueva ruta de la seda, en donde los medios de transporte y los tiempos de traslado son completamente diferentes. Pero el concepto es el mismo, aunque el propósito de los productos exportados sean otros. Y trasladándonos al Perú, pienso que el Perú va a jugar un rol interesante en esta ruta, que ahora será de amplitud mundial, ya que va a ser la puerta de entrada a la costa occidental de Sudamérica a través del puerto de Chancay. Es precisamente por la gran importancia que tiene la China y el sudeste asiático en el mundo actual que el Instituto de Estudios Históricos Marítimos ha invitado al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay a que nos ilustre sobre el impacto geopolítico del mar meridional de China con sus posibles consecuencias en el futuro desarrollo del mundo. Antes de presentar al expositor, quiero hacer una pequeña discreción. Cuando recibimos el currículum de Miguel Ángel, que él ya lo había reducido, era de más de 500 palabras. Estuvimos en una indecisión. Si leemos las 500 palabras, nos vamos a demorar 10 minutos en escucharlas. Entonces espero que Miguel Ángel no se moleste por haberlo recortado. Pero en realidad, ¿quién lo ha recortado?
Ninguno de nosotros lo ha hecho. Hemos utilizado una nueva aplicación que se llama ChatGPT, que está de moda ahora. Lo único que le dijimos, cargamos el currículum con las más de 500 palabras, le dijimos que queremos una presentación de solo 100 palabras, y nos la hizo en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que hemos leído. O sea, podemos decir que ya la inteligencia artificial ha ingresado al Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a Miguel Ángel Rodríguez. Adelante. Muy buenas noches, amigos del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, emblemático instituto de nuestra patria que brega permanentemente por los asuntos académicos y de investigación en los temas marítimos, históricos marítimos. Mi agradecimiento, presidente Cristóbal Miletich, almirante. Muchas gracias por esas palabras suyas de introducción, de presentación que me hace. Mi saludo a todos y cada uno de los miembros de Número, como quien habla, que se encuentran conmigo en esta noche. Y mis saludos a toda la comunidad académica, a toda la comunidad científica, a la comunidad política también que están presentes, a todos y a cada uno de ustedes, porque para mí es, creo, la primera conferencia que doy formalmente luego de algunos meses, stricto sensu, después de que dejara mi cargo de canciller del Perú, ingresara en una etapa de pura investigación, recién he vuelto a escribir en el diario Expreso ahora y todos los días, y entonces para mí pues es un honor estar otra vez en este marco académico con tantas amistades de la academia, de todos los ámbitos universitarios, Fuerzas Armadas, instituciones, etcétera. En verdad que muy honrado, y porque se trata del instituto al cual ingresé por obra del embajador Gonzalo Fernández Puyó, del padre Armando Nieto Vélez y del ex canciller Luis Marchand Stems. Los tres me presentaron, candidatearon mi nombre para ingresar a esta noble y rica institución hace ya más de 16 años, así que estoy pues con eso profundamente agradecido. Yo quisiera decir en mis primeras palabras, ya entrando a la conferencia que he denominado sobre el impacto geopolítico del mar meridional de China en el actual ajedrez internacional, quisiera decir en primer lugar que no existe una fórmula. Hay muchas perspectivas, amigos y amigas, de cómo mirar el asunto del mar meridional de China y su impacto en el planeta. Yo me permitiré presentar a ustedes una rápida visión desde dos componentes que a mi juicio son muy importantes para los análisis ulteriores. El primero, el de naturaleza jurídica, porque cuando se habla de un tema de este impacto, si no se conoce, almirante, presidente, la naturaleza jurídica de lo que ha pasado con el mar meridional de China,
va a ser muy difícil que hagamos una perspectiva de análisis serio. Se pueden decir muchas cosas, pero si el tema jurídico está cojo, allí hay un problema. Y lo segundo, por supuesto, dejaré el derecho internacional para abordar la dinámica del poder mundial. Dejaré el derecho internacional para involucrarme en consecuencia en el mundo de las relaciones internacionales, en el mundo de la política internacional. De manera que entonces, con la aquiescencia de nuestro presidente y de todos ustedes, si pudieran darme para compartir pantalla, se lo voy a agradecer muchísimo y creo que ya está hecha para presentarles a ustedes mi exposición en esta noche importante, repito, que me honra in extenso. De manera que si ustedes pueden darme la conformidad de que se ve la diapositiva que he puesto enfrente, por favor. Se ve perfecto, muy bien. Muy amable, almirante, muy amable, Juan, el capitán de fragata de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, que es el gran coordinador y motor de esta conferencia, a quien tanto agradezco. En consecuencia, permítanme decir lo siguiente. Uno va a encontrar literatura abundante para el mejor gusto de la denominación del mar meridional de China. Porque puede llamarse como tal mar meridional de China o el mar de China meridional. Si le preguntáramos a los asiáticos y le preguntáramos a los chinos, pues es probable que desde una perspectiva inclusiva, los chinos, por ejemplo, que son, digamos, centrales en esta reflexión, van a ser muy adictos a llamar el mar de China meridional desde una perspectiva inclusiva, una perspectiva que ha hecho del derecho internacional que los estados, como decía Hugo Grotius, como decía Francisco de Vitoria, los mares son de los estados costeros. Los mares son de los estados contiguos a ellas, a ellos. No res nullius, no mar de nadie. Detestaban, desdeñaban la res nullius, la tierra de nadie. Todo lo contrario. En la construcción siempre se ha preferido que ese mar pertenezca a, y por eso que los chinos prefieren hablar del mar de China, un mar que le pertenece a China. En el rigor de la doctrina, de lo que conocemos hasta hoy sobre el derecho del mar, en verdad, permítame decir que es indistinto, indiferente hablar del mar meridional de China o el mar de China meridional, como ustedes pudieran encontrarlo en el camino. Este es un mapa, grosso modo, que nos presenta esta importante área de aguas en el espacio asiático, que más o menos son 3.500.000 kilómetros cuadrados, o sea, más de 3 veces el territorio del Perú. Ustedes saben que el Perú es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados por 3. Esta área importante que es objeto de la mirada internacional, yo diría, de la mayor concentración de los especialistas en derecho del mar, en derecho internacional,
en seguridad y defensa, porque es mirando otros espacios concomitantes del planeta, el espacio, como lo vamos a ver ahora, que a mi juicio gravita en orden y en desorden. Y esa gravitación sensibiliza al sistema internacional. En otras palabras, recordando a mi maestro, Edgardo Mercado Jarrín, que desde el cielo lo saludo y que de la mano me llevó a la Escuela Superior de Guerra del glorioso Ejército Peruano, escuela de posgrado, para comenzar mi trabajo docente, que es mi vida. La docencia es mi vida. Nunca me quiten la docencia, porque la docencia es mi vida. Entiéndanlo siempre, amigos y amigas de la academia. Esta visión del mar de China Meridional, hoy decía, recordando a Edgardo Mercado Jarrín, el partero de la geopolítica en el mundo, es evidentemente el espacio neurálgico más importante, no solo del Asia. Lo que pasa es que estamos lejos y a veces no lo seguimos de cerca, sino del planeta. Es sin duda el espacio sobre el que se viene escribiendo y analizando sobremanera en el mundo. Este espacio asiático tiene un predominio morfológico en el espacio de la India, el mar Índico y el mar Pacífico, el Océano Pacífico. Por eso que la doctrina en el derecho internacional del mar lo refiere como el espacio del Indo-Pacífico. Yo he dicho en varias oportunidades que este espacio del Indo-Pacífico es el espacio de la gravitación del sistema internacional contemporáneo. Hay una ciclicidad de espacios. El Atlántico lo fue en el pasado. El Atlántico propiamente dicho lo fue en el pasado. Durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, sin duda alguna, el Pacífico. Y se hablaba y mucho de la cuenca del Pacífico, exceptuando el valor enorme de la India. Hoy día, mirando los pergaminos que tiene la India, que para algunos especialistas podría ser para el 2100, 2150 una superpotencia, es decir, con calidades de hegemón, ha llevado a que el concierto del análisis signifique en consecuencia del espacio del Indo-Pacífico. Nadie hoy exceptúa, exonera de hablar del Indo-Pacífico como ese espacio relevante del sistema internacional. Hay una razón de peso para esta significación, y es que estamos acostumbrados a mirar Europa, estamos acostumbrados a mirar a Estados Unidos y el Atlántico y Europa, y nos olvidamos que en este espacio del Indo-Pacífico, donde está el problema que estamos abordando del mar meridional de China, un tercio de toda la navegación planetaria se produce por ese espacio donde hay islas, donde hay cayos, donde hay arrecifes, donde hay un conjunto de espacios que gravitan allí según los intereses de cada uno de los estados concernidos. Un tercio es un montón. Un tercio es la definición gravitante de una de las reglas significantes de la economía planetaria. Más de 3 billones de dólares es lo que se ha cuantificado en el comercio anual
en el espacio del Mar Meridional y, por supuesto, del Indo-Pacífico. Es decir, hay una orientación gravitante mayoritaria que ha llevado a los analistas al día de hoy a considerar al espacio del Indo-Pacífico, del Mar Meridional, de alto tránsito o de alto tráfico para el comercio planetario, sobrepasando los tradicionales ejes del pasado. Esta es el signo más visible de cómo el espacio asiático acaba de conseguir, digo, los últimos 40 años, 35 años, una performance de preeminencia en el comercio internacional. Y por esa razón es porque asociada al comercio están evidentemente la regla de oro de lo que sucede siempre en todo proceso internacional donde hay conflictos. No es un espacio cualquiera. Está lleno de reservas naturales, de recursos naturales, y donde hay recursos, todos, la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes, académicos, mis respetos, sabemos muy bien que donde hay recursos naturales, evidentemente siempre habrá una alta dosis de conflictividad. Ahí está, petróleo y gas natural, que hoy día son fundamentales para el proceso de industrialización, de tecnologías, de avance, de performances para ser hegemones. Ningún país que quiera ser hegemón puede prescindir de petróleo y de gas, y lo hemos visto en la guerra de Ucrania con Rusia, que luego hablaré como un factor de este proceso al que me estoy refiriendo. ¿Qué cosa hay fundamentalmente en las aguas del Mar Meridional de China? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo relevante? Las islas, otros espacios como cayos, arrecifes a los que me he referido, son objeto de reclamaciones. No siempre ha sido así, no siempre, igual que el Pacífico, igual que el Asia. Hace 50, 70 años nadie daba un sol por el Asia. Nadie daba un sol por los países del sudeste asiático, de lo que luego sería la construcción de ASEAN. Nadie daba nada hasta que se produjo el milagro asiático que en 40 años convirtió en países realmente pobres, recónditos, marginales y fallidos en verdaderos tónicos estados de vanguardia del sistema internacional contemporáneo. A eso, en la doctrina del Asia-Pacífico hemos denominado el milagro asiático. Bueno, el milagro asiático ha llevado a que haya una sobreatención y por eso se han presentado reclamaciones soberanas. Todos quieren, bueno, no todos, 7 países están detrás buscando que tengan la jus territoriale, el derecho del territorio de ese espacio insular propio. ¿Para qué? Para sacarle provecho, un provecho fundamentalmente geopolítico. Y entonces, claro, ahí está Brunei, la propia China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam, que están en esta área superpuesta a la que me he venido refiriendo. Y ahí lo ven ustedes. Esta es una foto que le tomé a uno de los videos que he considerado más importantes y completos. Miren, aquí están los países. El cursor que me ayuda, toda esta área que está aquí, son los 3,5 millones de kilómetros cuadrados. En toda esta área hay islas, islotes, arrecifes, cayos, que, repito y reitero, no siempre han sido objeto de reclamaciones. Esto viene recién tendrá, no llega incluso para ser stricto sensu con fechas, ni siquiera
a las 2 décadas de reclamaciones, porque el proceso de transformación se ha producido como consecuencia de los nuevos ejes que van acumulando la dinámica del sistema internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, de quien me referiré más adelante, ni siquiera le pasaba por la cabeza volcar toda su estructura geopolítica y estratégica sobre este espacio, al que tradicionalmente miraba como un espacio de neutralidad. Si no afecta, no me meto, decía Estados Unidos. Si afecta, si colisiona con intereses, incursiono. En la tesis desarrollada siempre por ese gran gurú de la diplomacia estadounidense, Henry Kissinger, que decía que donde hay área que interesa a Estados Unidos debe de denominarse área de influencia, y ahí debe estar Estados Unidos sí o sí, casi desde la naturaleza de jus cogens, como imperativo categórico de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es lo que pasó? Permítame, en consecuencia, almirante presidente de nuestro instituto, hacer algunas reflexiones de carácter jurídico, de carácter del derecho internacional. Y es que por la naturaleza de las pretensiones unilaterales de los países referidos, comenzó a crearse de conformidad con el concepto del fallo de 1924, el fallo de Mavromantis de la Corte Permanente Internacional, la naturaleza jurídica de una disputa, de una controversia. Nosotros ya hemos pasado por una disputa, controversia, sabemos que es el antagonismo de posiciones, sabemos que son las contraposiciones de argumentaciones, cada uno sostiene para sí de mejor manera jurídica para la pretensión nacional. Bueno, surgió la disputa. Y claro, disputas fundamentalmente Vietnam y Malasia, que fueron a un ámbito supranacional, la Corte Internacional de Justicia, que no es cualquier corte, porque la Corte Internacional de Justicia, que reemplazó a la Corte Permanente de Justicia Internacional, de la Liga de las Naciones, de la Sociedad de Naciones, y la otra, reemplazada en 1946 con sus 16 miembros, que fueron los mismos, pero que adelante fue el órgano judicial de las Naciones Unidas. ¿Para qué fueron a un mecanismo supranacional? Para requerir la ampliación de sus plataformas continentales. Entonces, surge un concepto que tenemos que familiarizarnos rapidito nomás, que es el de la plataforma continental. Y claro, cuando uno habla de plataforma continental, yo inmediatamente regreso al Perú, porque por mis convicciones y por las convicciones que hemos tenido y tenemos todos sobre la necesidad de que el Perú adhiera a la Convención de Mar, que no voy a abordar, pero me viene evidentemente el tema de la plataforma continental, que no es otra cosa que un espacio de los varios espacios que tiene, según la Convención del Mar, una proyección natural del estado costero. En este caso, el continente se sumerge, el continente ingresa en las aguas. Ese ingreso del bloque, del espacio continental que bajo las aguas es la plataforma continental. También le pasa a las islas que tienen una pendiente. Y aquí, por ejemplo, tengo este mapa, que este sí no es un mapa de internet, es un mapa de las Naciones Unidas que está en internet siempre. Yo lo usé para muchas de mis conferencias, para muchos de mis procesos académicos. Este mapa es muy importante. No voy a referirme a cada uno de ellos, ni a decir sus características. No es objeto de mi conferencia. Pero sí decir, y aquí conmigo les pido por favor,
la proyección submarina de la prolongación como mi cursor del espacio continental se sumerge, ahí está, la plataforma continental que está bajando. Y aquí lo tienen ustedes, plataforma continental. Es el piso submarino, pero es un piso submarino de la proyección natural, geológica del continente. Y claro, estas proyecciones son muy importantes porque nos permiten entender que las proyecciones tienen un coto. Para entender la disputa hay un coto. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal es que la proyección de un Estado sea una proyección conforme el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nadie puede exonerarse de hablar de ella. Nadie. Y nosotros mucho menos, y los chinos mucho menos, que son parte del problema como los demás 6 países. ¿Por qué? Porque la regla de oro, como decía Javier Pérez de Cuellar, si quieres analizar los asuntos controversiales en el mar, tienes que hablar de la Convención del Mar, que por alguna razón se demoró 9 años en que fuera gestada, desde 1973 hasta el 10 de diciembre de 1982, en que fue dada a luz en Montego Bay, Jamaica. Entonces, lo natural, lo esperado, es que cada estado, el estado A, el estado B, que puede ser Brunei, puede ser China, puede ser Malasia, puede ser Filipinas, el que quieran de los que he referido, lo normal es que cada uno, por ese derecho concomitante de ser parte de la CONVEMAR y por las reglas de la costumbre jurídica internacional que cogobierna con la CONVEMAR la naturaleza del orden marítimo internacional, es que son 200 millas. 200 millas es lo normal. Esta línea que aparece aquí, en verdad, lo que nos está diciendo que es la normalidad de 2 estados. Que uno y el otro, sin superposiciones, tiene derecho de la soberanía sobre los recursos vivos, no vivos y la plataforma. Esa misma plataforma que acabo de referir, la misma plataforma hasta las 200 millas, mire usted, desde la línea de base hasta la milla 200. Bueno, esa proyección submarina de plataforma, lo normal es que cada país tenga 200. En el mar meridional de China no pasa eso. No es lo normal. No es como el Perú, que se proyecta a 200 millas, luego viene su límite, que es el límite exterior, porque no hay otro estado, se acabó. Oh, maravilla para el Perú, para Chile, para Ecuador, para Colombia y para muchos países. Pero los estados con estrecheces como los que acabo de referir en ese espacio dinámico, hiperdinámico del mar meridional, es evidente que no tienen las 200 millas. En consecuencia, al presentarse esta circunstancia jurídica, China, allá por los años 1947, antes, por favor, que se produjera la revolución de Mao Zedong en 1949, antes, ya China, y que diga antes, no estoy legitimando nada, van a ver ustedes, sino que estoy diciendo que antes ya China hablaba del denominado espacio, el mapa, el espacio de los 9 puntos, que son los puntos que aquí aparecen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y que es el espacio que según China le pertenece. El argumento de China está fundado en un argumento de carácter histórico. No es un argumento geológico. No es un argumento de proyecciones costeras subterráneas. No. Su fundamento es histórico. Por presencia, China dice, en una de las argumentaciones de su memoria, dice que la China en estas islas
ya tenía cerca de 2000 años, así lo dicen, 2000 años de presencia. ¿Se imaginan ustedes? El argumento histórico, más allá del caso China, cuando se sustenta y bien, sobre todo ante un espacio supranacional, es muy fuerte. Yo siempre decía con mi maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, que cuando teníamos el problema con Chile, teníamos que argumentar historia, no solamente las declaraciones de Santiago, sino teníamos que retroceder. Por ejemplo, que supieran que Perú tenía Arica, que tenía Tarapacá y que luego estaba Atacama, que geopolíticamente esos eran espacios de Bolivia y Perú. Sustento histórico, nunca se hizo en el caso peruano, en el caso peruano chileno, pero era un elemento fortísimo y lo sigue siendo en las argumentaciones del día de hoy. En el caso de China, fueron de carácter histórico, no tiene otras argumentaciones, sino la de naturaleza histórica. Claro, la realidad es que esa proyección, esa argumentación histórica de China, en buena cuenta y en la práctica, lo que ha pasado es que China, y esto es muy importante por la dinámica del poder, porque si no tuviera el poder que tiene, jamás hubiera impuesto su visión. Y es que ha llevado adelante su argumento histórico para que el problema de la superposición de las plataformas continentales, que supera evidentemente las 200 millas, ha llevado a China a crear la idea, la tesis, ¿no es cierto?, de una visión de facto, no de jure, de factum, no de jure, sobre este espacio del mar meridional. Hoy día, como le decía a algunos amigos chinos en su momento, hace poco, le decía, lo siento mucho, pero en el siglo XXI, lo que gobierna el orden mundial es el derecho internacional a partir de actos de jure. Por eso se acabó con el acto de factum del paralelo que Chile tenía con Perú, porque hay un acto de jure que se superpone, si no, habría el imperio de la barbarie en el sistema internacional. Aquí, en este otro mapa, en este otro gráfico, perdón, que me permito presentar a ustedes, miren claramente cómo se produce esa superposición o cruce en los cayos, en las islas, en los arrecifes, que China, como los demás países, se arrogan soberanía. Y es que, claro, si cada uno las tuviera por sí mismo 200, el otro se quedaría en la calle. Y entonces, el espacio que aparece con líneas diagonales, oblicuas, etcétera, es el espacio de inclusión que los dos comparten, el estado A y el estado B. Le pasa a Filipinas con China. Le pasa a China con prácticamente todos los países. Pero el acto que se ha superpuesto por parte de China, guste o no guste, Rodríguez Mackay no se hipoteca y dice jurídicamente con seriedad lo que corresponde, es que ese es un acto arbitrario, porque hay reglas y las reglas están establecidas otra vez en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. No puede haber una imposición a la luz de una superposición. Manera que aquí ustedes pueden mirar de mejor forma, una mirada mucho más, digamos, de perspectiva, cómo se producen esas colisiones donde no hay pues 200 millas, sino se superponen, como he referido en el gráfico anterior. Esta es una realidad que, por supuesto, no podemos negar y existe
y que evidentemente llevó a que los estados concernidos y llevaran cada vez más sus pretensiones a un escenario de carácter jurídico. Y por eso es que también Filipinas, uno de los países que tiene mayor compromiso de controversia con China, va al sistema supranacional, a un mecanismo establecido en la Convención del Mar para requerir evidentemente que exista una regla de oro que pudiera darle lo que le corresponde. Es decir, el criterio de la aequitas, que es lo justo, y lo justo nunca es necesariamente lo igual, la igualdad. Lo justo es lo que a cada uno le corresponde. Pero evidentemente había una superposición que se estaba produciendo. Y entonces, claro, yo quisiera, con la licencia del almirante presidente Cristóbal Miletich, entrar a dos razonamientos que hace la Convención del Mar sobre precisamente la plataforma continental, que a veces criticamos tanto a la CONMEMAR, sobre todo los que no conocen a ella y no se den cuenta de las enormes bondades que da la Convención del Mar, que para el caso del Mar Meridional también las toma como reglas. Y es que, por ejemplo, miren ustedes aquí, es decir, un mapa, un gráfico que nos presenta cómo hay estados como los que pasan en el Mar Meridional, y permítame decir, al Perú, ¿no es cierto? El almirante se refirió hace un instante al puerto de Chancay, unos metros y ya estamos hacia el fondo, igualito acá. La plataforma, ¿se acuerdan ustedes? Esa proyección continental submarina, aquí se va de picada hacia abajo, rapidito nomás, no llega ni a las 200 millas, pero ¿qué dice la sabiduría de la Convención del Mar? Dice, por ficción jurídica, dice, aquel estado que no tiene una plataforma de 200 millas, o sea, no es una plataforma que vaya corriendo hacia abajo de 200 millas, sino que se vaya hacia abajo, no es plana, sino se va hacia abajo. La CONVEMAR, miren lo que dice lo siguiente. En ese caso, por ficción jurídica y factor prevalente del estado costero, la Convención de Mar al estado costero, a los países concernidos en el Mar Meridional de China, les permite conservar por ficción jurídica 200 millas de plataforma continental, así no la tengan. En otros casos, el Perú, por si acaso, no tiene 200 millas de plataforma continental físicas, no las tiene, pero bien que las tiene conservadas intactas desde la juridicidad establecida en la Convención del Mar. Miren ustedes, después de las 200 millas, ahí está el alta mar, que es el espacio de la Convención del Mar, fuera de las 200 millas. Por eso se dice que es una plataforma continental corta, que es lo que le pasa a gran parte de los países en el sistema internacional. Pero miren este otro caso. Estamos frente a un gráfico que nos presenta la bondad contraria de otro estado. Estoy pensando en Argentina, por ejemplo. Acabo de volver a estar en Argentina, que me han tratado tan bien, y hemos comido mucha carne con los argentinos y que me han tratado muy bien. En la mesa no solamente hablamos de derechos humanos, también del mar, de Malvinas, del mar. Y cuando hablaba del mar, este es un tema que siempre sale, que le pasa a Argentina. Es decir, miren lo que es la bondad marítima. El estado costero tiene una plataforma larga, una plataforma ampliada, extensa, y es una plataforma que incluso sobrepasa las 200 millas. Aquí ya es alta mar,
Pero ¿qué dice la Convención del Mar bajo esa dinámica de sabiduría? ¿Qué dice? Dice que en ese caso, que le pasa no a todos los países del sistema mundial, sí hay que decirlo, ¿qué les pasa? Que teniendo una plataforma extensa, la Convemar, por ficción jurídica de reconocimiento de extensión submarina, le concede 150 millas más de soberanía y va hasta las 350. ¿Se dan cuenta ustedes? Plataforma continental, ese tipo de bondades que establece la Convemar son reglas de oro que le pasa a Argentina, en el caso anterior que le pasa a Perú y le pasa a los países concernidos en el mar meridional de China. Evidentemente, estos reclamos del área de los 9 puntos por parte de China no fueron recogidos por la supranacionalidad internacional. No fueron recogidos, no fueron aceptados. Y como le pasa a todo país que tiene cualidades hegemónicas, Estados Unidos también tiene esas cualidades, Rusia también tiene esas cualidades, pues sencillamente patea el tablero. El área de los 9 puntos para China no se discute. Cerca del 90% de todas estas áreas de islas para China son de China, de la República Popular China. No hay vuelta que darle. ¿Y cómo lo impone? A través de esto que domina el mundo hace más de 5,000 años, que es el poder en todo el sentido de la palabra. Es el poder que hace que las diplomacias sean más efectivas en el sistema internacional. A mí me gusta mucho hablar en las clases de realismo político. Ese es el poder que se construye con el tiempo. Ese poder es el que a China lo ha llevado a no acatar una decisión supranacional que podría tranquilamente condecirse por un fallo arbitral, condecirse como un acto de rebeldía, pero es la regla que impone el país que tiene estas prerrogativas en el sistema internacional, fundado no de jure, sino de facto. Por eso es muy importante, amigos, aquí hay militares, aquí hay políticos, entiendan políticos que los países que tienen poder militar, poder coactivo, tendrán diplomacias eficaces. Los que no los tienen, hagan su cola para turno. Seamos países con realismo político en el sistema de las relaciones internacionales. Evidentemente, si hay superposición de las denominadas zonas económicas exclusivas y de las plataformas de las que ya he hablado, es evidente que ya no hay alta mar, desaparece el alta mar, porque ¿qué 200 millas van a haber en el mar de China meridional? Desaparece el alta mar. Y es bueno recordar que el alta mar, que todavía llamo mar de todos, mar de nadie, subrayo, porque acaba de aprobarse la ONU, que han comenzado a trabajar un nuevo tratado donde el alta mar, después de la milla 200, ya no será mar de todos, mar de nadie, porque entrará un nivel de regulación. Mire usted acá, aquí está las 200 millas, ¿no es cierto? Orilla del mar, donde está mi cursor, hasta la milla 200. Luego, aquí está muy claro, sigue el alta mar. Este alta mar, mar de todos, mar de nadie. No se dice res nullius, como algunos, no se llama res nullius. Es mar de todos, mar de nadie. Porque para que sea res nullius es que no es de nadie, y no es de todos, y no es de nadie. Pero eso no existe. Porque en las Naciones Unidas existe lo que se conoce desde 1994 como el Convenio sobre
las poblaciones de peces altamente migratorios y transzonales, o sea que hay una conciencia de que el alta mar no es un espacio de arbitraria prosecución para la pesca o para la explotación. Bueno, eso es un poco lo que en el caso del mar meridional ha desaparecido. Primero por la estrechez, por la distancia. No hay 200 millas y por tanto desaparece el alta mar. Y esta situación, una vez que el derecho le pone a China coto a sus pretensiones, China patea el tablero y comienza a llevar adelante sus procesos convergentes para construir islas artificiales, puertos extraordinarios, hasta hoteles, una cosa que en verdad algunos otros países están siguiendo, por acá nomás creyendo ciertos niveles de soberanía que no existen. Y claro, uno tiene que ponerse a pensar ¿por qué llevan adelante estos procesos? Porque tienen poder. Y China lo ha hecho. China ya dejó el derecho internacional. Claro, es parte del sistema internacional. En algún momento tendrá que gravitar. Para eso es parte de la Convención del Mar que regula los océanos. Pero igual nomás ha decidido desde los tiempos de Xi Jinping una política internacional del derecho del mar pragmático. Y por eso ha llevado adelante estas construcciones a las que me he referido. Ustedes pueden ver este par de fotos, hay muchísimas más, donde ustedes, una maravilla de inversiones que tiene China para hacer prevalecer su visión unilateral, que por supuesto es de facto y no tiene reconocimiento del derecho internacional. De manera que los estados evidentemente comenzaron en el alboroto y entonces de la juridicidad de la controversia han pasado a la conflictividad de la juridicidad, de un estado de controversia que es jurídico, han ingresado a una dinámica de fundamentalmente conflictos. Pero no solamente los países concernidos, los países involucrados a los que ya me he referido, no, ha ingresado un vector que se llama Estados Unidos de América como hegemón del planeta, que es el argumento de Estados Unidos. Es el argumento que desarrolló en primero Roosevelt y luego Harry Truman. El argumento de la libertad de navegación, que es en buena cuenta uno de los dos elementos que hasta ahora ha llevado a Estados Unidos a estar en acto marginal con la Convención del Mar, sobre todo el segundo, por la exploración y la explotación de los fondos marinos. Querían llegar a la luna y ahí estaban los nódulos polimetálicos de níquel, manganeso, cobalto, no podían hacerlo, entonces dijeron no vamos con la CONVEMAR, no vamos con este instrumento porque nosotros no creemos que debe declararse patrimonio común de la humanidad. Pero en el tema de la libertad de navegación, la libertad de navegación sí está consagrada en la Convención del Mar. Y esto es parte de las grandes confusiones que hay en el mundo, como en el caso peruano. La Constitución Política del Perú consagra la libertad de navegación dentro de las 200.000. A algunos no les gusta porque están mirando todo como si fuera just territorial de territorio y no están viendo mar. La libertad de navegación como la libertad de sobrevuelo. Estados Unidos dice que puede navegar por las aguas del mar meridional porque existe la consagración en la CONVEMAR y en el derecho internacional del mar de precisamente esta libertad de transitabilidad marítima. Y claro, para Estados Unidos,
que tiene pues flotas que no quieren óbices, obstáculos en ninguna parte del mundo, es una tremenda ignominia para el Pentágono que le pongan coto a su libertad de navegación. Y claro, nada es gratuito, pero lo cierto es que Estados Unidos de América ha alegado libertad de navegación y allí es donde justifica la incursión de su presencia como un vector adicional en todo este proceso. Esta es un poco la naturaleza jurídica de un asunto que si tiene que resolverse en la materia que estamos señalando, China nunca va a ganar, nunca, porque tienen que establecerse reglas y las reglas están en la Convención del Mar para que los estados bajo la dinámica del principio de equidad puedan de manera recíproca y por supuesto cada uno según sus circunstancias tener el espacio que les corresponde. Por eso es que China en verdad ha visto el derecho internacional como un óbice y que no va a permitirle solucionar evidentemente sus pretensiones. ¿Cuál es el verdadero problema que hay, a mi juicio, en torno del mar meridional de China? La verdad es que este tema es el que más me preocupa y aquí en la biblioteca me paso buena parte de mi tiempo investigando sobre este problema porque lo veo en el ajedrez, en el fichero mundial, lo veo como el más complicado, que supera el tema de Rusia con Ucrania, como vamos a ver enseguida. Porque aquí estamos hablando de un espacio que le permite a China salir al mundo. O sea, es el espacio natural para que China salga al sistema internacional a través de su extraordinaria flota marítima, pesquera, naviera, militar, naval que tiene. En otras palabras, si el derecho internacional se impone, China en verdad tuviera obstáculos para poder salir al mundo. Y por eso es que este ajedrez mundial que presento evidentemente es álgido, difícil para un sistema internacional que nos presenta circunstancias y vectores. El primero que quiero referir, abandonando momentáneamente al derecho internacional, tiene que ver con el acto deliberado llevado adelante por Estados Unidos. La Casa Blanca tenía muy claro que la única forma de doblegar todo el proceso explosivo de China es justamente convirtiéndose en un factor de obstáculos, en un factor que acreciente un espacio vital distinto, que mortifique a China. Y por eso pensó en las alianzas históricas, esas alianzas que a veces nosotros no entendemos por qué Estados Unidos es más aliado en términos de relaciones internacionales de Chile y de Colombia y hasta de Argentina que de Perú, y que no entendemos o no queremos entender. El factor AUKUS lo explica. Cómo esta alianza concomitante entre países que tienen un origen sajón común, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, el país, el ancla que le ha permitido a Estados Unidos de América posicionarse con mayor tranquilidad. Algunos dicen que Australia es el enclave de Estados Unidos en esta posición. No tanto, pero qué buena, evidentemente, razón para sostenerlo. El AUKUS es la trilogía más importante creada por Estados Unidos
para constituirse en un factor geopolítico y geoestratégico contra China. Claro, quemó la película las pretensiones francesas que había casi logrado más de 50.000 millones de dólares en las negociaciones que iba a cerrar con Australia. Quedó en nada cuando Australia, en el realismo político, que aún teniendo una buena relación con Beijing, canguros con Beijing, aún teniéndola, el realismo político australiano lo llevó a la oferta de Estados Unidos. ¿Qué país del mundo no quisiera tener una naviera o una marina de guerra con las fortificaciones y el empoderamiento que le daba Estados Unidos y el Reino Unido para que progresivamente tengan submarinos con propensión a tener calidades y cualidades nucleares? Evidentemente es otro level, y Estados Unidos de América sabía perfectamente que al constituirse esta trilogía anglosajona era el mayor obstáculo que iba a encontrar China para sus pretensiones en la ruta de la seda, en la franja de la ruta. Antes de ella, antes de AUKUS, China salía como Pedro en su casa. Hoy día lo hace, pero tiene la amenaza de un país que comienza a tomar forma a la luz de los apoyos de Washington y de Londres. El factor AUKUS, entonces, yo diría que de los que voy a mencionar es de lejos uno de los más importantes, que está evidentemente mortificando los planes de Xi Jinping, que dijo en el Congreso del Partido Comunista que serían la superpotencia para el 2050. En la mirada del Indo-Pacífico, Estados Unidos sabe perfectamente que el mayor problema para China y para Rusia es que se creen marcos de influencia militar. Y el espacio del Indo-Pacífico está convirtiéndose poco a poco, primero revestido de proceso económico importante, el proceso militar, una suerte de OTAN del Indo-Pacífico. Y esa suerte de OTAN mortifica y, por supuesto, genera reacciones por parte de China, que sigue demandando y denunciando lo que ellos llaman una acción por parte de Estados Unidos que rompe la dinámica de la paz y de la tranquilidad internacional. El espacio Indo-Pacífico, otra vez con India anclada, que es clave en el proceso de cómo está mirando a Estados Unidos. Ya no solamente es la OTAN clásica del Tratado del Atlántico Norte, hoy día no entretenido, pero sí circunscrito cada vez más en la Europa del Este, sino buscar otras OTAN que pudieran cercar a una China que tiene aliados, sí, pero aliados amorfos, aliados diversos, aliados heterogéneos, con los que sus negociaciones deben suponer todavía algún tránsito de viabilidad para hacerlo más fácil. Para Estados Unidos es mucho mejor, porque por la cuenca del Pacífico, por APEC, ha llegado y más a los países del milagro asiático y a los países de ASEAN. Y por eso es que
donde hay una naviera, hay una flota militar de los Estados Unidos de América en la región Indo-Pacífica, hoy día ya no es el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos tiene su mayor flota marítima. Eso fue en los 90 del siglo XX o al comienzo del siglo XXI. Ahora es en la porción Indo-Pacífica donde está la mayor flota de los Estados Unidos de América. Miren cómo se mueve el sistema internacional. Factor India. La gran pregunta que siempre me hacen mis alumnos es, doctor Rodríguez Mackay, usted habla de China y de Rusia siempre. ¿Por qué no habla de la India? ¿Dónde queda la India? A mis alumnos en las universidades siempre les digo que India es un país gravitante del Asia al que hay que mirar con mucho cuidado. Yo no veo, puede pasar, pero yo no veo a la India asociada estratégicamente a China y a Rusia, salvo en los términos del BRICS que ya todos conocemos. Pero en términos de preexistencia geopolítico y de seguridad, yo no veo a la India en esa dinámica. La veo más cerca de Occidente que de la propia Asia. Igual nomás, el factor India es clave. Ya no es un país cualquiera. No, en verdad que no es que lo haya sido antes, pero la India es un país extraordinariamente importante por sus cualidades como Estado-nación y por sus cifras, en términos cuantitativos. Es un país que está llamado a tener vectores de un país del primer mundo. Por eso se habla del Indo-Pacífico. Y Estados Unidos ha establecido como el Reino Unido, que nunca se peleó con la India, jamás se peleó con la India, estos vasos comunicantes de uno de los espacios del globo que a mi juicio va a ser determinante, va a ser el gran balance del sistema internacional a la vuelta de la esquina, es decir, a la vuelta del año 2100, que está aquícito nomás en términos de seguridad y defensa en el sistema internacional. El factor de Rusia y Ucrania, ¿cómo juega para el tema del mar meridional de China? Yo lo veo en verdad como un elemento que para Estados Unidos es uno de naturaleza distractiva. No digo que no sea importante, lo es, pero el hecho mismo de que se haya producido una guerra donde no interviene Estados Unidos y nunca va a intervenir Estados Unidos porque nunca se va a meter en un espacio de influencia que ni siquiera le permite la dosis para manejar estos espacios, ¿no es cierto? Es un elemento donde ha cobrado atenciones para Rusia y le ha cobrado atenciones para China, que se tiene que distraer del mar meridional. El factor Rusia-Ucrania, además, es un factor que está consagrando en esta mirada patética del sistema internacional la naturaleza de la guerra preventiva. La guerra preventiva es donde no hay causa, no hay casus belli, no interesa. Así lo hizo. Lo hizo Rusia cuando ingresó en Ucrania, que nunca Ucrania le hizo nada y le invadió y le hizo la guerra sin casus belli. Una suerte de esta visión antojadiza y arbitraria del derecho internacional contemporáneo para legitimar el acto de facto de la guerra. Lo mismo está permitiendo que haya una naturaleza de carácter preventivo. En algún momento, y puedo adelantarme al final, que ya estoy cerca, cuando pueda presentarse una circunstancia realmente grave
la gravedad de la circunstancia en el mar meridional va a ser en función de guerra preventiva, licuada por el Golfo Pérsico, licuada por la invasión de Irak, licuada por la guerra de Siria y hoy día, por supuesto, que por la guerra de Rusia con Ucrania, plato servido para legitimar de facto una guerra preventiva en el mar meridional. Esas son las cuestiones que pasan en el sistema internacional. Todos los que estamos aquí, según veo, las personas que me honran con su asistencia, conocen muy bien cómo se mueven estos factores que, así como la costumbre en el derecho internacional va acumulando factores de compromiso, en la práctica de la guerra y la seguridad y defensa hay actos que van acumulando circunstancias imperiosas que van provocando una nueva conducta internacional. Eso lo sabemos todos, y eso, la guerra de Rusia con Ucrania está contribuyendo. Pero es un óbice, es un factor que produce menoscabo para China, porque tener otro óbice como el que le pasa en el mar meridional, donde le ponen trabas, se imaginan que pierde otro espacio como en el norte de Europa, donde están los países nórdicos, escandinavos, donde está Suecia, donde está Finlandia. Ya sabemos que Finlandia ya es miembro de la OTAN y ya sabemos también que Suecia podría serlo en breve. En verdad, más relevante que lo sean los dos es el mar que está allí. El mar que le permite otra vez, como a China, salir por el mar meridional, salir por el mar Báltico. Y eso, con dos aliados de la OTAN, otro óbice, ajedrez completo de Estados Unidos, no sobre Rusia, que cada vez está más menoscabada, con un Vladimir Putin que tiene un Kremlin que en cualquier momento, si no acaba la guerra, le baja el dedo. Y por eso hoy día, que es 11 de abril, acaba de dictar Vladimir Putin una decisión, impedimento, ya se parece a Cuba de hoy, impedimento de salida del país. Recuerden que la primera fue que todos debían servir y por eso había levas y hasta empezaron a pagar para los jóvenes. No quieren, pues los jóvenes quieren ser como los de Occidente, quieren modernidad, quieren desarrollo, quieren perspectiva, quieren destino. Bueno, ahí está. Este óbice lo está viendo China. Y este óbice que le pasa evidentemente a Rusia por el mar Báltico, acumula una China que es el aliado de Rusia, es el que apuesta por Rusia, es el que le dice a Rusia: yo soy tu mecenas hoy día, soy tu aliado circunstancial. Pero ese óbice de salir por el mar Báltico para Rusia es un dolor de cabeza para su amigo estratégico, que es China, que lo experimenta en el mar meridional de China. Y claro, uno mira este ajedrez internacional y dice, ¿qué está pasando? Y es que hoy el más sensible es China, a mi juicio, que Estados Unidos. China está en verdad sufriendo esta suerte de hipersensibilidades acumuladas estratégicamente por Estados Unidos. Y no es al revés. Lo que pasa es que nos concentramos en en el explosivo crecimiento económico de China, lo cual está bien. Pero en términos geopolíticos y geoestratégicos, mucho cuidado, que por ejemplo, la reciente visita de la presidenta de Taiwán acaba de estar, hace pocos días está en Washington, creo que todavía continúa, ya se retiró, se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes,
ocasiona que los chinos otra vez hagan su pirueta de siempre, casi como cuando Nancy Pelosi hace 7 meses viajó a Taiwán, igualito nomás, vuelos, hacen todo su rastreo, piruetas en el sistema internacional. China sabe que no está en el momento de la guerra. Se preparan para eso, sí, pero no están en el momento, porque todavía, por más que cuantitativamente tengan material, armamento bélico, más incluso que Estados Unidos, no tienen el desarrollo tecnológico y nuclear que tiene Estados Unidos de América. Están trabajando para eso, y por eso Chancay es para sacar minerales que ojalá nos convierta en un espacio importante, como que así va a ser del Pacífico, pero también tenemos que decir que salgan nuestros minerales para que los chinos nos den tecnología y desarrollo, para que nos den calidad transformadora de la industrialización que no tenemos. Y claro, eso es lo que está buscando China el día de hoy. Y frente a esta vorágine de espacios, yo no veo una guerra. Si China hubiera querido, hace rato hubiera ingresado en Taiwán. Es evidente que Taiwán tampoco está de brazos cruzados, pero no lo va a hacer, porque incluso Taiwán es otro país, ya no es el Kuomintang de 1947, ya no es ese proceso cuando dejaron la China continental los nacionalistas y se apostaron en Taipei. Ya no. Es un país fuerte, importante, que Estados Unidos ha venido suministrando hace buen tiempo. Y los chinos saben que por más que la consideren una provincia rebelde, es un espacio gravitante que sí es un enclave para los intereses de Estados Unidos de América, el verdadero talón de Aquiles en términos de identidad nacional, en términos de dignidad nacional, en términos de toda la historia del pasado, de lo que ha significado la sociedad milenaria de China. Ese es el factor Taiwán. Y claro, yo podría ir acabando, estimado almirante, con lo que alguna vez en una columna de correo hace un par de años en plena pandemia, donde surgieron nuevos paradigmas de las relaciones internacionales. Los invito a revisar mi conferencia que di para España hace 2 años en plena pandemia, donde hablaba de los nuevos paradigmas del mundo multipolar. Yo lo que veo a la luz de todos estos procesos internacionales es que se puede producir un nuevo orden mundial y seguramente podría ser asiático. No lo afirmo. Hago un ejercicio porque estoy hablando del mar meridional de China. En el ejercicio racional hay vectores que nos dicen que ese orden mundial podría ser asiático. Razones hay. Los países más importantes del mundo son asiáticos. Está Rusia, está China, está la India, está Japón, están las 2 Coreas, está una Australia que crece. Están los países, está Irán, mirando todo el Asia, está Israel, el Medio Oriente, Arabia Saudita, están los países más relevantes del sistema internacional contemporáneo. Seamos claros. La vieja Europa, la Europa de la Edad Media, la Europa de Génova, Venecia, Nápoles, la Europa de la Edad Moderna, del Renacimiento, del humanismo de Erasmo de Rotterdam, esa Europa que sigue siendo linda, cuando vamos quedamos extasiados con sus castillos, con sus museos. Esa Europa en estos momentos está entrando, sigue entrando en una etapa de evidente, de clara crisis, como la reciente, el golpe que ha tenido el sistema bancario estadounidense occidental ha golpeado más, sobre todo, fundamentalmente sobre Europa, que sobre los países asiáticos. No he visto la bolsa de Shanghái o la de Tokio que se hayan caído. No ha pasado eso. Significa que hay una concomitancia de factores que nos va a indicar que ese orden mundial podría ser asiático. Si me pregunta para mi gusto,
yo soy un occidental, pues y la verdad es que me jala más Occidente y brego por Occidente, pero no se trata de lo que yo quiero o me gusta, sino de lo que veo en el sistema internacional. Y Henry Kissinger, por alguna razón, le dijo a Richard Nixon, mira hacia el Asia, mira hacia la China. Nunca creyó lo que iba a pasar con China después, ni no con Mao, sino con Deng Xiaoping, pero era mirar hacia el otro lado del globo. Un orden mundial a la luz de la pandemia de la COVID-19 que ha cambiado la dinámica del mundo. Y a la luz de la guerra de Rusia con Ucrania, otros vectores están surgiendo que podrían, siempre lo digo en ese tono, llevar a un decurso del sistema internacional mundial de naturaleza asiática. Pero mi mayor preocupación, sin duda alguna, es no Rusia con Ucrania. ¿Cuántas veces he ido a la televisión cuando los periodistas me han preguntado si se viene o no la tercera guerra mundial con Rusia y Ucrania? Y claro, yo les digo siempre, es que allí no está el problema que pudiera involucrar un ensanchamiento. Como pasa en una guerra mundial, tiene que haber un ensanchamiento como lo hubo con la Triple Entente, el Entente Cordiale, como lo hubo con el eje, una guerra mundial. Yo no veo por allí que está prácticamente circunscrito, dominado y circunscrito a un área localizada. La guerra no ha salido de Ucrania, no va a salir de Ucrania. Yo no veo a Rusia invadiendo Finlandia, invadiendo Suecia, eso no, yo no veo eso. Está circunscrito en una Europa, el espacio euroasiático, una Europa oriental, circunscrita allí nada más. Pero en cambio, en la dinámica del espacio del mar meridional, sí están dadas las características para poder comprender que sí es la posibilidad de una verdadera amenaza planetaria, que nadie está diciendo en el verdadero sentido, porque no hay que ser alarmista, pero así lo estoy viendo. En los análisis que hago, mis conclusiones me llevan a este derrotero que nadie quiere, el Indo-Pacífico, estas islas, ¿no es cierto?, que son claves para los intereses de una China que no tiene pretensiones de renunciar y de un Estados Unidos que no tiene pretensiones de dejarla avanzar, entrarán en una etapa de colisión. Y allí sí, sin ningún tipo de generación de exageraciones, en el realismo político, si hay un espacio del globo que me produce la preocupación mundial por una guerra, es el espacio del mar meridional de China, por la enorme cantidad de intereses geopolíticos, económicos y dinámicos que se sobreponen de un espacio rico en recursos vivos y no vivos, como en algún momento lo consagrara la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952. Mientras tanto, lo único que vamos a seguir mirando son puros procesos disuasivos. La disuasión es la regla de oro. La disuasión es más o menos lo que antes llamábamos Guerra Fría. Todo el mundo se amenaza, pero nadie entra en colisión. Digo nadie en el sentido de los grandes actores internacionales. Ucrania no es un actor internacional relevante. Es estratégico, cómo no, con todo lo que ya sabemos, pero los relevantes en el sistema internacional todavía tienen mucho que decir en este proceso de disuasión permanente, donde incluso las dos Coreas
también con Japón, están allí listas, ¿no es cierto? Todas y cada una de ellas generadoras de expectativas. Ese espacio, en consecuencia, es almirante, amigos todos con los que he tenido la oportunidad de encontrarme en esta ocasión académica enteramente para presentarles uno de los más sensibles espacios del planeta que a mi juicio debería llevarnos a reflexiones en las clases, reflexiones académicas, simulaciones, prognosis, todo tipo de ejercicio. Escribamos más sobre el mar meridional de China, que se ha convertido en la plataforma más importante de la política internacional del siglo XXI. A todos ustedes, presidente, almirante, Cristóbal Miletich, honorables miembros de número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, como quien habla, que me honran, y a toda la comunidad académica, mi gratitud y mi profundo agradecimiento a mis dos Marías, de las tres que tengo, una que terminó Derecho y la otra que lo ha comenzado, que me ayudaron a preparar este PPT que hoy he presentado para ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes, muy amables. Muy bien, Miguel Ángel. Como siempre, brillante tu exposición. Dicho sea de paso, el doctor Miguel Ángel Rodríguez fue el que me presentó como miembro de número en el instituto el día que yo fui nombrado miembro de número. Él tuvo a su cargo la presentación. Bueno, lo que quisiera es abrir los micrófonos para ver si alguna persona tiene alguna duda, sugerencia, alguna pregunta que quisiera hacerle al doctor en los pocos minutos que nos quedan. Lo que sí les quiero pedir es que las preguntas sean cortitas, concisas, para que sea amena la discusión. Ahí hay una manito, y simplemente levanten la manito y ya yo les cedo la palabra. Por ejemplo, ahí veo una mano al señor Carlos Ibáñez. ¿Puede abrir su micrófono? ¿O la mano está mal ahí? No. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Almirante, buenas noches. Soy el coronel Manfredo Palacios. Soy maestro y docente. Una gran alegría ser alumno y amigo de Miguel Ángel. Primero, para felicitarlo a usted, señor almirante, por la magnífica exposición. A Miguel Ángel también por su excelente la ponencia. Creo que está bastante claro el panorama en lo que a mí respecta. Palabra de gratitud para ustedes y para el Centro de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, muy amable. Gracias, Miguel Ángel. A ver, alguien. Fernando Grau. Buenas noches, Miguel Ángel. Te felicito por la exposición, ya nos conocemos bastante y te sigo bastante. Gracias, Cristóbal, por la invitación. Miguel Ángel, la pregunta que yo tengo y la duda es que Rusia en su historia nunca ha sido muy amigo de China. ¿Por qué crees que en este momento se han acercado tanto hasta llegar a formar alianzas? Es algo que, digamos, en mi juego, cuando hacía mis análisis, no lo consideraba, digamos, parte de China, sino más bien pegado un poco más al occidente. Gracias. Gracias, Fernando. Grato tenerte aquí, heredero de Miguel Grau, tu bisabuelo. Lo que pasa es que en las relaciones internacionales se rompen las reglas de la lealtad,
se rompe las reglas de las afectividades que podemos tener nosotros como personas, que somos leales, nunca somos traidores, nunca damos la espalda, decimos las cosas de frente. En las relaciones internacionales no existen subjetividades. Los estados se relacionan, se contraen, se producen entre ellos animadversiones por circunstancias. Las relaciones son por estado de necesidad. Hoy día, Rusia y China. Ayer, Rusia contra China. Un Estados Unidos que trabajó la tesis del nadie sabe para quién trabaja. Dividió el mundo asiático cuando Richard Nixon hace ese viaje extraordinario, emulado por las ganas de acabar con la Guerra Fría y el mundo bipolar, y le dice a Mao: ustedes entrarán en el Consejo de Seguridad y sacaremos de taquito a Taiwán. Y claro, lo hizo a sabiendas de que iba a ser esa la mortificación más importante de Rusia, que mirando el Asia era el único que mantenía esa relación bipolar con Estados Unidos. Lo que había hecho Nixon era la tesis del divide y reinarás. Y Estados Unidos es el partero de que China, por supuesto, siguiera su camino y creciera como lo ha hecho con Deng Xiaoping, con Hu Jintao, con Xi Jinping, con quien venga, porque son circunstancias. Las circunstancias acercan a los estados que en algún momento se vieron como enemigos. Y hoy día Rusia necesita de China. ¿Qué necesita? Factor económico. Los rusos están ahogados por las sanciones de Estados Unidos, de la ONU, el sistema internacional. Necesitan un mecenas interestatal que se llama China. Y cuando China no necesite de Rusia, también le pondrá taquito, porque así funciona dialécticamente el sistema internacional. Ok, gracias. Corroborando lo que acaba de decir Miguel Ángel, yo me acuerdo que un profesor de geopolítica nos dijo una frase muy cierta: entre los países no hay amistad, sino intereses comunes. Y efectivamente eso es lo que acaba de decir Miguel Ángel. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Jorge Vargas, adelante. Prende tu micrófono. Sí, muchas gracias, almirante. Y muchas gracias también al doctor Rodríguez Mackey por la conferencia. Felicitaciones. Gracias al instituto, señor, a través suyo. Yo solamente quería pedirle una apreciación sobre una probable ampliación de un conflicto en el mar meridional de China. ¿Qué pasaría básicamente, cómo aprecia la situación peruana? Dado, por supuesto, que estamos viendo todas las inversiones económicas que están haciendo en este momento China en el Perú, minas, energía, lo acabamos de ver, cosa bastante seria, y el mayor puerto que va a haber en el Pacífico, ¿no? Entonces, vamos a tener una fuerte influencia china. Nosotros, por tradición, hemos sido occidentales. ¿Cómo aprecia esa situación en caso de esto acá se expandiera? Muchas gracias, Jorge Vargas. Miren, tenemos que hablar con la objetividad por delante. El Perú es un estado periférico. O sea, el Perú, en términos de relevancia, no cuenta. O sea, es como el Perú durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó cerrando filas
declarando la guerra a Alemania y a Japón, una cosa como eso, ¿no? Tenemos que ser claros. Y la relevancia es la de los países poderosos en una guerra que pudiera producirse. Y entonces, claro, uno dirá, sí, pero el Perú tiene recursos. No solamente el Perú tiene recursos. Como somos un país lleno de recursos, pero no somos un país industrializado, en otras palabras, somos un país pobre en términos de importancia y las relaciones internacionales, vamos a terminar dominados por la influencia y vamos a estar tirando para uno y otro lado. Porque si hay algo que no debe hacer el Perú, es cerrar filas con un solo país. O sea, eso no es lo que al Perú, según sus niveles de conveniencia como país periférico, le va a pasar. Porque si cierra filas con uno, el otro lo va a latigar. Como muy bien ha dicho usted, es muy difícil que un país se deshaga de su ratio morfológica por su estado de naturaleza geopolítica. Nosotros estamos en la órbita de los Estados Unidos de América. Pertenecemos históricamente a ese espacio de influencia. Y nosotros involucrándonos en otro, más allá de que hay esta circunstancia de que incluso son nuestros primeros socios, los chinos, será letal para el Perú que cierre filas, por ejemplo, con China. Letal para el Perú. Yo no recomendaría jamás, como hombre de Estado que he sido y que soy como todos ustedes, miro siempre como hombre de Estado. En el ajedrez internacional, las potencias nos van a exigir camiseta. Tendremos que hacer en su momento, mirando las circunstancias, como cuando Franco le tuvo que decir a Hitler y a Mussolini que buscaba un espacio de neutralidad para poder sobrevivir. La justificación de Franco ya sabemos que fue la guerra de 1936. Nosotros podríamos tener otras, tenemos que ser creativos. Pero a mí me preocupa mucho cuando la política exterior del Perú cierra filas. Por ejemplo, el canciller César Landa en su momento, queriendo congraciarse con Estados Unidos en la relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, cierra filas con Estados Unidos como si los Estados Unidos se van a dar cuenta de la torpeza manifiesta. Sobre todo nosotros mirándonos en nuestro estado de necesidad y nuestro nivel de dependencia en términos de material bélico que tenemos con Rusia. Me preocupó mucho. Y eso no significa de que quisiéramos darle la espalda a nuestro estado de naturaleza geopolítica que se llama Casa Blanca, Estados Unidos. De manera que en ese proceso conflictual internacional, el Perú tendrá que recurrir a una posición más bien ecléctica. Y el eclecticismo no es malo en el siglo XXI. Peor es el alineamiento. Ya acabaron los tiempos del alineamiento. Miren el caso de Alemania y miren el caso de Francia. Francia es de la OTAN y Francia acaba de reunirse Macron con Xi Jinping y es miembro de la OTAN. Miren el caso de Alemania con su nuevo canciller y la anteriora, que siendo partes importantes y relevantes de la OTAN, se reúnen con Vladimir Putin. O sea, tenemos que mirar, ya no estamos en una etapa
de superposición de polarizaciones en el sistema internacional, hay que tener mucho cuidado. Los bloques se van a formar y los bloques están allí. De hecho, los 6 países que no son China del Mar Amarillo, digo del Mar Meridional, el Mar Amarillo ya podremos hablar otro día, del Mar Meridional, más Japón, más Corea del Sur, más India, ya de por sí, y los polinésicos son países que van a formar un bloque versus el otro, donde está Corea del Norte, donde está Birmania, donde está Irán, donde está el conjunto de países que, Bielorrusia, que digamos, han manejado un común denominador como países con poca democracia, con violación de derechos humanos, etcétera, porque se van juntando según sus afinidades. Así funciona el mundo. De manera que nosotros estamos en otro espacio y deberíamos ser muy, pero muy discretos a la hora de un escenario que se pudiera presentar para el sistema internacional, en el caso peruano. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que ya no hay más preguntas. Antes de terminar, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestra próxima exposición, que la vamos a hacer el día viernes 28. Esta conferencia va a ser dada desde España y van a hablar de la vida del almirante Blas de Lezo, que muy poca gente conoce la historia de este señor, ¿no? Este señor yo lo conocí porque leí un libro que se llamaba Medio Hombre, porque en realidad cuando perdió su última batalla en Cartagena de Indias, le faltaba una pierna, le faltaba un ojo y tenía un brazo inutilizado, y aún así dirigió la defensa de Cartagena contra los ingleses y triunfó. Entonces es todo un héroe en España. Bueno, esta conferencia la vamos a tener el día viernes 28 a las 11 de la mañana, hora peruana, porque como hay diferencia con España, si la hacemos a esta hora, estarían ellos de madrugada. Bueno, ahora lo único que me queda es agradecerles primero a todos ustedes por su asistencia y decirles que el Instituto de Estudios Históricos Marítimos siempre está organizando este tipo de charlas con la finalidad de hacer conocer a todo el público en general la importancia del mar, la importancia del medio marítimo, tanto para nuestra vida diaria como para el Perú como nación. Y también invitarlos a que nos visiten cuando gusten. Tenemos nuestro local en La Molina y siempre tenemos las puertas abiertas. Tenemos la mejor biblioteca de temas marítimos del Perú. O sea, aquel que esté interesado en temas histórico-marítimos, nuestra biblioteca está a su disposición. Bueno, nuevamente, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Creo que con esta conferencia, como tú dices, es la primera que haces después de tu aventura política. Creo que ha estado excelente, excelente. Nos ha abierto los ojos tremendamente, completamente ante el posible escenario que se pueda presentar. Lo único que me queda es agradecerles a todos y pedir, aunque no sé si lo escuchará él, pero un aplauso para Miguel Ángel. Muchas gracias, almirante. Quiero expresar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú por la invitación que me ha formulado. Yo soy un hombre de Estado, así me formé en San Marcos, así me formé en Torretagle como funcionario administrativo y fue un honor para mí ser canciller del Perú, canciller del Estado peruano, que asumí con la frente en alto con la que lo dejé. Y con esa misma frente en alto, mi saludo patriótico a todos los hombres y mujeres
de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, del glorioso Ejército Peruano y de la gloriosa Fuerza Aérea de Quiñones. A todos ustedes, muy amables por la oportunidad de estar aquí esta noche. Un honor completo. Muy amables. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, gracias. Adiós con todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. No, Miguel. Gracias, buenas noches. Bueno. Un placer saludar a todos. Muchas gracias por la conferencia.